Pues déjenme invitarles a ver sus Biblias a Romanos 6, 4 a 11. Hoy día vamos a desviar de nuestro estudio de Mateo, como es el día en que celebramos la resurrección. Y quiero hablarles de este tema hoy día y vamos a entonces ver Romanos 6, 4 hasta 11. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor vuestro. Oremos. Padre, te damos gracias que Cristo vive. Y te pedimos que hoy día nos hablas por tu palabra, enseñarnos cómo debemos vivir, sabiendo que Él vive. En nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Nosotros a veces cantamos un himno que dice, Él vive. Y el coro dice, yo sé que Él vive porque vive en mi corazón. Y es bonito sentimiento, pero debemos entender que la razón que sabemos que Cristo vive no es porque tenemos un sentimiento en el corazón. Es porque la palabra de Dios es cierto, que no mienta, que siempre es verdad. La palabra de Dios nos dice que Cristo vive. Y nuestra fe debe ser basada no en sentimientos que pueden cambiar o impresiones también, pero en la palabra incambiable, inmutable de Dios. La palabra nos dice que Jesucristo, en la noche que fue traicionado, fue entregado o traicionado con un beso de Judas Iscariote. Los judíos lo llevaron preso, le pusieron en un tribunal y ese tribunal no lo hicieron conforme a sus reglas, pero en fin lo condenaron y lo quisieron matar. Entonces ellos no tenían la autoridad. Por eso fueron a Pilato y pidieron a Pilato que lo mate. Pilato lo entrevistó y lo interrogó y decidió que fue inocente y quiso soltarlo. Pero los líderes inspiraron a la muchedumbre a gritarle que crucifica a Cristo, y por eso, teniendo un alborote, Pilato permitió que Jesús de Nazaret sea colgado en la cruz, y a la vez él soltó
un asesino que también la tradición nos dice fue llamado Jesús Barrabás. Y eso fue lo que pasó. Entonces, antes de ir al Calvario, Cristo fue burlado por los soldados y vestido en púrpura y pusieron una corona de espinas alrededor de su cabeza. Le pegaron con látigo, que en aquellos días fue más que un látigo, tenía huesos o cosas afinadas, atados para rasgar, para cortar el piel cuando fue pegado. Entonces él sufrió mucho y por fin lo enviaron al Calvario llevando su propia cruz. Y parece que en el camino estaba demasiado débil para hacer la jornada, entonces los soldados buscaron y encontraron uno pasando que se llamaba Simón de Cirene y lo hicieron a él cargar la cruz cuando Jesús no pudo. Y en el monte de Calvario, Cristo fue crucificado entre dos ladrones, decimos dos criminales, y aún todavía la gente se le burlaba y maltrataba. Y a pesar de esto, él se conducía en tal forma que uno de los ladrones creyó y pidió salvación que fue prometido. Y luego, cuando por fin murió, el centurión romano dijo, ahí verdaderamente fue un hijo de Dios. Entonces Cristo murió. Una lanza en su lado confirmó que fue muerto. Salió de su espada sangre y agua. Y esto manifestó que no se había desmayado, como algunos iban a decir después, pero estaba muerto. Y José y Nicodemo lo pusieron en una tumba y los discípulos fueron a sus casas desesperados, entristecidos, pensando que todo fue perdido. Pero como leímos esta mañana, cuando las mujeres fueron a la tumba el domingo, no encontraron a Jesús. Encontraron ángeles diciendo que había levantado de los muertos y que estaba vivo. Y luego él mismo apareció a María y a los dos discípulos caminando a Emaús y a Pedro y luego a todos los congregados en Jerusalén. Y una semana más tarde se apareció a Tomás para convencerlo que sí debía. Y mientras tanto apareció a muchos discípulos y por 40 días en total aparecía hasta 50, más que 500 creyentes a una vez apareció a ellos. Entonces dio muchas pruebas que él vivía y luego ascendió al cielo. Ahora, ¿podemos probar que vive? No. Pero las evidencias de la historia nos confirman que es razonable creer que él vive. Porque esto explica todo lo que pasó. Los discípulos fueron a sus casas desesperados, sintiendo perdidos, y luego comienzan a predicar con ánimo. ¿Por qué? Porque estaban convencidos que Cristo vive. Y en sus apariencias convenció no solamente a las 12, pero hasta 500 personas. Entonces tenemos mucha confianza, aparte de la fe, que él vive y la fe confirma. Y luego sabemos que ascendió al cielo, ahí está sentado a la diestra del Padre, hasta que viene otra vez para buscar a los vivos y a los muertos. En sus apariencias a sus discípulos, a sus seguidores, la esperanza que habían perdido con su muerte,
renació. Se manifestó a ellos no solamente a sí mismo, pero también las escrituras que ahora pudieron entender. Hablaban de su muerte y de su resurrección. Y por eso los ojos ciegos comenzaron a ver y los corazones tristes se cambiaron a gozosos y su gente comenzaron a repartir su palabra en el mundo, diciendo: Jesús vive, es vivo. Y por eso, en aquel tiempo, iban a predicar con celo la muerte de Jesús y su resurrección. La muerte como el sacrificio de propiciación que paga por nuestros pecados, y su resurrección como prueba que Dios lo aceptó y aceptó su sacrificio y que ahora en Cristo tenemos perdón de los pecados. Esta es la esperanza cristiana que tenemos, que Cristo vive y nosotros en Él. El apóstol Pablo está reflejando en estas verdades cuando escribe Romanos 6. En particular está manifestando que la muerte de Jesús y su resurrección nos libra del poder del pecado en nuestras vidas. La gran idea del capítulo es que por fe nosotros, quienes creemos, tenemos victoria sobre el pecado. Somos unidos con Cristo y por esto somos librados del dominio del pecado en nuestras vidas. Y por eso debemos servir a la justicia y no al pecado de aquí en adelante, en este mundo, como en el futuro. Versículo 4 explica el simbolismo del bautismo. Somos sepultados con Cristo en el bautismo, por eso bajamos a la persona bajo del agua. El agua representa el sepulcro y estamos muertos, y luego cuando levantamos a la persona simboliza que la persona está levantándose de los muertos para vivir una vida nueva. Hemos sido sepultados con Cristo, como somos unidos con Él por la fe, somos sepultados con Él y resucitados con Él. Y por eso en el bautismo estamos diciendo a Dios: como Cristo murió por mi pecado, ahora yo voy a vivir por Cristo, voy a morir al pecado y vivir por Cristo de aquí en adelante. Y a la vez estamos confesando nuestra fe en la resurrección, porque como Cristo fue sepultado y levantó, nosotros creemos que nosotros también viviremos. Versículo 5 habla de la unión que tenemos en Cristo, en que por fe somos uno con Cristo. Y por eso la muerte de Cristo cuenta en la ley de Dios como la muerte nuestra. La resurrección de Cristo cuenta como una promesa para nuestra resurrección. Si Cristo vive, nosotros también. En versículo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, lo que he leído y creo que es verdad es que la mejor traducción para la palabra que aquí se dice fue destruido es nulificado o ha sido sin poder, hecho sin poder. Es decir, que este cuerpo no es muerto, pero el pecado en nosotros no tiene dominio sobre nosotros. No más, si somos creyentes. El poder de la resurrección nos da
poder para resistir a la tentación. Es como Pablo dijo en 1 Corintios, no hay tentación que nos encuentra, que no es común a los hombres, y Dios es fiel, nos provee una manera para escaparlo. El poder del Cristo resucitado mora en nosotros y nos capacita a conquistar al pecado. A veces pecamos, es cierto, y tenemos que confesar que lo hemos hecho, pero necesitamos entender que no tenemos excusa, porque no somos esclavos al pecado no más. Estamos libres del dominio. Y es una decisión que tenemos que hacer. Y por eso cuando somos tentados o provocados, necesitamos, como Jesús, resistir al diablo, apelar a la Escritura y decirle al diablo que no vamos a hacerlo. El poder del Cristo resucitado nos capacita. Y por eso no debemos pecar. Cuando dice en el versículo 4, así también nosotros andemos en vida nueva, es decir, que la vida nueva es una vida libre de la esclavitud al pecado, es una vida dedicada a honrar a Dios y a su Cristo y obedecerlo. Es una vida capacitada por el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Y por eso, ser en Cristo es tener un nuevo poder obrando en nosotros. Somos nacidos en pecado y en este mundo somos esclavos al pecado hasta que Cristo nos libre. Y si somos en Cristo, entonces su poder nos gobierna y domina sobre el pecado. Y por eso estamos buscando a la santidad y no complacer a la carne con lo demás de nuestras vidas. Pablo dice en Efesios 1:19, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Debo comenzar con el principio del 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El poder de Dios en nuestras vidas es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Es el poder que conquista a la muerte con vida. Y por eso nosotros debemos entender que podemos honrar y obedecer a Cristo y debemos buscar hacerlo. Es muy triste que muchas personas que deben ser gozando en Cristo y creciendo en el Espíritu, al opuesto están apagando el Espíritu en ellos, rindiéndose a la tentación y buscando tener el mundo en una mano mientras están tratando de alcanzar a Jesús con la otra. No podemos servir a Dios y Mamón. Tenemos que decidir. Cristo murió para que vivamos por Él. No debemos perseverar en el pecado nomás. Y por eso dice, si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Cristo. Viviremos con Él ahora y en la eternidad vamos a vivir con nuestro cuerpo resucitado. Cuando Cristo viene otra vez, todos los que están en Él van a resucitar o van a ser cambiados y van a vivir con Él para la eternidad. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, versículo 9, ya no muere. La muerte no se enseñorea más
Porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas. Cuando Cristo vino a la tierra la primera vez, vino en debilidad, vino para sujetarse a la muerte. Y la muerte en su vida eterna enseñará sobre él. Pero dice que Cristo no puede morir otra vez. Ni nosotros tampoco. Cuando somos levantados con Él en la resurrección. Él murió al pecado una vez para siempre, una vez para todas, una vez fue suficiente. Y los que dicen que tienen que morir otra vez o que alguien tiene que sufrir en el purgatorio por sus pecados están negando que la muerte de Cristo fue suficiente. Están diciendo que Dios no aceptó el sacrificio que Cristo hizo en la cruz porque no fue suficiente. La Biblia dice de otro modo, de otra cosa. Cristo murió en la cruz y esto es todo lo que necesitamos para pagar nuestra deuda al pecado. Una vez fue suficiente. Él no tiene que morir otra vez. Nosotros no tenemos que ir al purgatorio o otro lugar para sufrir. No podemos pagar más por el pecado de lo que Jesús ya ha pagado. Y es un insulto a Él decirlo. Como Cristo vive a Dios, nosotros tenemos que amarnos con el mismo pensamiento y decirnos: yo no soy mío, soy comprado con precio, voy a vivir por Cristo. Voy a honrarlo con mi cuerpo. No es una opción para el cristiano. Estaba pensando, alguien cuando van al médico y el médico dice: tú tienes diabetes, cambien la dieta. Y son sabios. Dicen: no voy a comer azúcar nomás, voy a cambiar todo lo que como. En la misma forma, el creyente ve que lo que él gustaba en el pasado ahora es daño a él y va a abandonarlo, el pecado. Lo que no le apreciaba en el pasado, la justicia de Cristo ahora le aprecia y va a buscarlo y perseverar. Entonces, por eso nosotros que creemos tenemos que volver de codicia y de enojo y de amargura, de avaricia y venganza y egoísmo y ser perezosos y decir cosas malas y juzgar a otros y tanto más. ¿Por qué? Porque somos nuevas personas en Cristo y como Cristo se ha levantado de los muertos para nuestra justificación, nuestra santificación, nosotros hemos sido levantados espiritualmente para obedecerlo y honrarlo y glorificarlo. Bueno, entonces este pasaje nos dice que el poder de Cristo cambia nosotros y si somos creyentes nos ha cambiado y va a seguir cambiándonos para perfeccionarnos en Cristo. Y quiero decir que también indica este poder de Cristo es la esperanza del mundo. Nosotros vivimos en un mundo perdido. Se nota en lo que está pasando en México con los carteles, lo que está pasando en Ucrania con los rusos atacándoles, lo que está pasando en nuestro país con toda la inmoralidad y tantos diciendo, tantas cosas feas. Leí que el viernes en el New York Times, el periódico más influente en nuestro país, alguien escribió que debemos abandonar la idea de Dios. Bueno, pueden abandonar la idea de Dios, pero esto no hace que Dios no existe. Dios es. Y Dios no es una idea, Dios es el que gobierna este mundo.
Y los problemas de nuestro mundo no son porque pensamos en Dios, sino porque los hombres se han olvidado de Dios y están buscando vivir por sus propias ideas que son torcidas por el pecado. Necesitamos entender, necesitamos predicar y anunciar que Jesús es la esperanza de este mundo. Su muerte es el camino que nosotros tenemos a la vida y por eso nosotros debemos morirnos a nosotros para que podamos vivir con Cristo. Y en Cristo debemos entender que algunos derrotes, lo que parecen derrotes, pueden ser victorias de Dios porque Dios está obrando en un nivel más alto que nosotros. El mundo pensó que ganó cuando Cristo murió, pero Dios ganó. Y así en nuestras vidas a veces vamos a decir, pues, el mundo ganó. Dios ganó, porque Dios es perfecto y poderoso, y Dios en nosotros puede todo. Entonces vamos hoy día meditando en la resurrección y en la muerte de Cristo, de entender que Cristo vive, y cuando creemos en Él, su poder vive en nosotros. ¿Sí? Por eso quiero preguntar a cada uno que están escuchando, ¿vive Cristo en ti? Su poder está obrando en ti para cambiar tu vida, para que busques a la justicia y abandones al pecado, para cambiar tus deseos, para que deseas ser persona santificada y no persona entregada al pecado. Sino, pida a Jesús que venga en tu vida para limpiarte y purificarte y cambiarte. Cristo murió una vez para siempre. Su muerte fue suficiente. Y si confías en Él y su sacrificio, vas a ser librado del pecado y limpiado del pecado y purificado para la salvación. Pero entiende que no podemos servir a dos maestros. O es servir a Dios o servir al mundo. Creyente, entiende, el poder en ti es suficiente. Mira a Cristo, busca su ayuda, no piense que ningún pecado es cosa poquita, renuncia a todo pecado y busca el estado de la vida. Mientras pasemos a la mesa del Señor, hoy día vamos a recordar que Él murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. Entonces, vamos a mirar a Él que vive para que nos capacite a vivir por Él cada día. Oremos. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo y que Él conquistó la muerte y el pecado por nosotros. Que cada uno de nosotros vivamos por Él cada día. Si estás obrando en algún corazón, no nos concedas paz hasta que confíen en Cristo. Despiértalos a ti. Por tu pueblo, anímanos a ser más fiel en testificar de ti y más fiel en resistir a la tentación. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.